buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos. Cuando pasan unos minutitos de las 6 de la tarde, volvemos aquí a Granada TV en esta ola de calor que estamos sufriendo en Granada. Bueno, estamos sufriendo en toda España, casi que es una odisea eso de poder dormir por la noche, pero Granada y su área metropolitana y su costa y su provincia está llena de ofertas para que podamos disfrutar de una forma distinta el verano, por lo menos que se haga un poquito más llevadero. Por ejemplo, hoy les vamos a llevar hasta muchos sitios. Primer punto donde nos vamos. El otro día un equipo de esta casa nos bajamos hasta Motril, hasta la costa granadina, en concreto hasta el puerto, con el presidente de la autoridad portuaria del puerto de Motril. Estuvimos hablando, estuvimos dando una vuelta, estuvimos conociendo un poquito más cómo funciona esta entidad. ¿Quieren verlo? Pues muy atentos. En el puerto de Motril nos hemos venido a conocer un poquito más en este espacio, a conocer la institución, y tenemos con nosotros un invitado muy importante, a José García Fuentes. Él es el presidente de la autoridad portuaria de Motril, al que ya saludo y le doy las gracias por abrirnos su casa. Buenos días. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a este espacio, ¿no? Que es un espacio que es parte de nuestra provincia y que supone, como veremos, algo importante, ¿no? para ella. Le decía yo al presidente que yo no había estado nunca aquí y la verdad es que muy buena impresión, nada más llegar. Vamos a hablar un poquito sobre el puerto, vamos a informarnos, vamos a conocer un poquito más sobre esta institución. Después de este tiempo tan largo que hemos tenido, que en algunos sectores se ha hecho como más largo aún, ¿no? Después de la pandemia, la recuperación que está llevando a cabo el puerto de Motril, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, el puerto de Motril, como el resto de instituciones, no han sido ajenas a la pandemia, ¿no? Para nosotros ha supuesto un hándicap importante el que las 4 líneas regulares que teníamos con el norte de África se paralizaran el 15 de marzo de 2020. Desde entonces hasta ahora, precisamente con motivo de la operación Paso del Estrecho, no se habían recuperado. Eso, lógicamente, si tenemos en cuenta que supone aproximadamente el 30% de nuestro volumen de mercancías, ha tenido un impacto negativo importante. Aún así, y a pesar de ese hándicap, el puerto de Motril ha estado en cifras de tráfico de mercancías, en cifras equivalentes, incluso superiores en algunos tráficos a la época de prepandemia, con lo cual, pues eso ha sido posible gracias a la incorporación de nuevas mercancías, como pueden ser los soportes de los aerogeneradores eólicos, porque las palas ya circulaban, y como pueden ser el incremento de algunos minerales de las minas de la provincia de Granada que han empezado a transitar por aquí. Eso ha hecho que estemos en el mismo volumen de mercancías que en la cifra de prepandemia, es decir, hipotéticamente no nos ha afectado la crisis, pero realmente las cifras hubieran sido totalmente distintas si finalmente esas líneas hubieran estado operando, ¿no? Afortunadamente ya se ha recuperado esa normalidad y pues ya las líneas están funcionando, 2 de ellas, de las 4 que había, más la de Melilla, o sea que serían 3 de las 4, y falta solamente la incorporación de la línea con Tangermed. Nos hablaba hace un momentito de la operación Paso del Estrecho. ¿Cuál es la situación del puerto de Motril en este ámbito? Bueno, durante estos 2 años en los que tampoco ha habido operación Paso del Estrecho, el puerto lo que ha hecho ha sido prepararse y especializarse aún más, si cabe, en este tipo de mercancías, de tráficos, no son tráficos de pasajeros, también de vehículos, y lógicamente pues lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar,
procurar buscar un servicio de excelencia, es decir, que el puerto de Motril preste un buen servicio, que es bueno, pues uno de los signos de identidad del puerto y que le hace que sea más competitivo, es decir, ganar en competitividad. Hemos ganado en operatividad, hemos hecho una serie de infraestructuras importantes a la hora de esa funcionalidad de la operativa de embarque-desembarque, como es una inversión de 2.300.000 euros que hemos hecho en una pasarela para comunicar las dos dársenas, puesto que operan tanto la dársena de Azucenas como la dársena interior, y luego pues ofrecer unos servicios buenos, ¿no? Yo creo que lo más importante, digamos, estratégicamente en este puerto es, por una parte, que es un puerto muy ágil a la hora de los tráficos, es decir, no hay cola, simplemente, bueno, pues la operativa desde el preembarque a que el barco esté cargado con los vehículos son entre 10 y 15 minutos, es decir, no hay cola, los barcos salen, por tanto, con total puntualidad. Y luego pues hay una serie de servicios importantes, como son 40.000 metros cuadrados de aparcamiento, 6.000 de ellos en sombra, tenemos bueno, wifi gratuita, tenemos una ludoteca para los que llegan prematuramente al embarque para que los niños puedan estar entretenidos, tenemos una oficina de la Fundación Mohamed V para información a todos los pasajeros, tenemos una oficina del Consulado de Marruecos en España que da información y que soluciona cualquier problema administrativo que pueda tener cualquier ciudadano. En definitiva, bueno, pues un servicio de excelencia que hace que en la última cifra que nosotros tenemos ahora mismo es que estamos duplicando el número de pasajeros que hubo en 2019, que fue el último año en que se desarrolló esta operativa. Una institución, un lugar con, hemos visto, una actividad muy importante, pero en el aspecto económico, ¿qué influencia tiene el puerto de Motril en la economía provincial? Bueno, respecto de la provincia de Granada, el puerto de Motril aporta el 2,5% de su valor añadido, es decir, de su Producto Interior Bruto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Aquí hay un volumen de tráfico de mercancía grande, estamos rozando los 3 millones de toneladas de tráfico de mercancía y supone para la provincia una enorme oportunidad. Yo eso quiero que la provincia tenga conciencia de ello, el de tener un puerto de interés general en tu provincia, una ventana abierta al mundo para la importación y la exportación. Eso genera una cantidad de oportunidades enorme, ¿no?, a la provincia de Granada, que para sí quisieran otras provincias, ¿no? Por tanto, hay que tomar conciencia y apostar por este puerto, fundamentalmente por parte de todo el tejido empresarial granadino, y que se tenga conciencia, ¿no?, de la enorme oportunidad que supone este puerto, ¿no?, que ya de por sí hace una aportación grande a la economía granadina, y por ejemplo la recuperación de una línea regular, pues, el impacto económico que tiene anualmente en torno a 100 millones de euros, ¿no?, que eso para la provincia pues es importantísimo, claro. El turismo también importante, ¿no? La oportunidad que nos da también los cruceros que lleguen hasta aquí, hasta el puerto de Motril. Bueno, nosotros somos conscientes, ¿no? La industria el segmento de los cruceros es una industria que a los destinos le aporta muchísimo, pero muchísimo. Quiere decir que se genera actividad económica, se genera riqueza, se genera mucho empleo, se generan muchas oportunidades de emprendimiento para todos aquellos que quieran abrir un negocio, y conscientes de ello, que no para el puerto, porque el beneficio para el puerto es mínimo, porque el puerto lo que procura es dar y prestar muy buenos servicios que al final cuestan el dinero, y al final, cuando echa uno cuenta, resulta que los cruceros no son negocio para el puerto, pero sí para el destino, ¿no?, por todo lo que genera. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una política muy agresiva de captación de clientes, ¿no? Estamos ahora mismo, es verdad que la industria de los cruceros ha sido una de las más castigadas por la pandemia, porque ha tenido cero actividad durante más de un año y medio, y lógicamente pues eso ha tenido unas consecuencias, ¿no? No obstante,
los agentes que operan en este sector son agentes que tienen músculo económico y han podido aguantar sin mucha dificultad la pandemia. Pero es verdad que, bueno, con la recuperación, el año 21 fue el año de la recuperación, el año 22 está siendo el año de la consolidación, y lo que esperamos es que para el año 23 sea el año ya de la normalización y llegar a las mismas cifras que había anteriormente. Nosotros hemos hecho mucha promoción, el tema de cruceros, hemos ido a todas las ferias internacionales, hemos hecho campañas con las propias navieras, con los agentes, con los turoperadores para explicar qué es lo que hay aquí, porque verdaderamente la provincia de Granada, los primeros convencidos de que es un destino turístico como casi no hay otro en todo el mundo, somos nosotros, y en ese sentido es mucho más fácil explicar las cosas, ¿no? Pero es verdad que hemos hecho una política que está dando sus frutos, ¿no? Está dando sus frutos porque ahora ya en este año, en volumen de escalas, vamos a estar en las mismas cifras que 2019, y esperemos que para 2023, puesto que las navieras planifican con bastante antelación sus sitios de escala, esperemos que para 2023 estemos ya en cifras casi récord, ¿no? de número de pasajeros, porque ahora, claro, el número de escala estamos en niveles de 2019, pero el número de pasajeros no, porque los barcos no vienen con el aforo completo, vienen a un 60% aproximadamente de su capacidad. Por tanto, yo espero que 2023 sea un gran año para el turismo de crucero en el puerto de Motril, y luego pues también está la náutica deportiva, que también tiene un impacto importante en la economía, pero fundamentalmente el tema de cruceros es un mundo en el que yo creo que hay mucho por hacer en la provincia de Granada, vinculado lógicamente a su puerto, pero vinculado también al destino, ¿no? Nosotros hemos hecho acuerdos con el destino, no solamente con las administraciones públicas, que también con el Ayuntamiento de Motril ponemos lanzaderas gratuitas para subir a la ciudad a los cruceristas, con el Ayuntamiento de Granada, con el Arzobispado de Granada, con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, con la Diputación Provincial, es decir, acuerdos con el destino para trabajar juntos en esa promoción, ¿no? Porque lógicamente cuando tú vas a una feria y está el puerto solo, no tiene el mismo impacto que si el destino viene contigo. Por ejemplo, nosotros con envidia miramos a Málaga cuando tú vas a una feria y está el ayuntamiento, está la Diputación, está el puerto y están todos los agentes económicos, ¿no? Nosotros vamos solos a pecho descubierto y lo que queremos es involucrar a toda la provincia, ¿no? Porque verdaderamente es una buena oportunidad. Hablando también un poco de destino, también de esas conexiones, ¿no? Para el futuro, retos que tengáis para el futuro, hablo también un poco de esa integración del puerto con la ciudad, las conexiones ferroviarias. ¿Qué planificación Bueno, tenéis? son dos temas que de por sí ocuparían bastante espacio, ¿no? Si empezamos por la integración puerto-ciudad, el puerto de Motril ahora mismo es, al ser una frontera natural del Estado, pues lógicamente es un puerto que está cerrado, hay tráfico de pasajeros como un aeropuerto, tiene una zona fiscal y lógicamente, bueno, pues eso hace que sea un ente hermético casi, ¿no? Cerrado a la ciudad, y nosotros el proyecto que estamos desarrollando es un proyecto que lo que hace es abrir el puerto a la ciudad, lógicamente no en la zona restringida fiscalmente, pero sí el resto, ¿no? Eso es un proyecto que se ha empezado, que llevamos trabajando mucho tiempo, que tiene su base en el desarrollo de planeamiento que establecía ya el plan director, y que nosotros, aprovechando ese plan director, lo que hemos hecho ha sido un master plan para abrir el puerto a la ciudad. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en la inversión más grande y la transformación más grande que va a tener el puerto en toda su historia. Estamos hablando de una inversión en torno a los 38 millones de euros, donde se va a construir una nueva dársena, que en lo que hoy es tierra, es decir, lo que hoy es superficie terrestre, y ahí se va a emplear, se va a condensar el uso náutico deportivo y también el pesquero, que son dos actividades que no tienen por qué estar cerradas fiscalmente. Toda esa dársena, junto con un paseo marítimo en todo el frente litoral del puerto, que conecta o que linda con la ciudad, todo eso va a ser ese gran proyecto.
eso va a quedar abierto a la ciudad, integrado dentro de su propia trama urbana y donde además de las actividades náuticas, digamos, náutico-deportiva y pesquera, pues va a haber una zona comercial, con supermercado, con zonas de ocio, con restauración, etcétera, a modo de lo que ya hay en la mayoría de los puertos de España y que aquí todavía no lo tenemos. Entonces ahí va a quedar un espacio que va a ser un auténtico referente turístico y que va a poner en valor también no solamente los núcleos de Varadero Santa Adela, sino que va a ser un gran espacio pues para Motril y para toda la provincia de Granada. Ese es el proyecto, el master plan, que además no es una entelequia, ya tiene una realidad porque ahora en este mismo mes de julio se van a dar comienzo a la primera fase, que es vamos a empezar por la zona de Varadero, donde ya se va a ejecutar ese paseo marítimo que ya se ha adjudicado, que se firma el contrato con la empresa adjudicataria en esta semana y que a finales de mes o primeros de agosto ya se va a iniciar la obra, ¿no? Luego todo el desarrollo de ese gran proyecto, la construcción del nuevo puerto, de la nueva dársena, se va a hacer a través de una participación público-privada, donde el pliego de condiciones para la licitación de la adjudicación ya se ha aprobado en el Consejo de Administración, se ha mandado al boletín, seguramente en esta semana saldrá publicado en el Boletín Oficial del Estado y ahí da comienzo el plazo de licitación para la adjudicación de la obra y de la concesión de todo eso, amarre náutico-deportivo. El resto que corresponde al puerto, tenemos garantizada la inversión a través de nuestro propio plan de inversiones, aprobado ya por Puertos del Estado y garantizada su financiación, con lo cual eso en 4 años y medio va a estar totalmente concluido y va a suponer una enorme transformación para toda la ciudad. Y luego hablamos de esa parte también importante, la conexión ferroviaria, ¿no?, entre el puerto y la ciudad. Bueno, eso es un tema complicado, ¿no? Muchas veces los ciudadanos no pueden entender las cosas, ¿no? Y yo como ciudadano no las entiendo, ahora ya las voy entendiendo cuando va intentando romper una piedra tan compleja y tan difícil como es tener esa conexión ferroviaria. Eso es una reivindicación histórica, las primeras referencias son de hace casi 150 años, ¿no? Y bueno, nosotros hemos empezado a rodar, ¿no? Hemos empezado a rodar porque ese proyecto siempre ha chocado con la excusa recurrente de que la orografía no lo permitía, de que había mucho desnivel, de que había muchas complicaciones y claro, nosotros que eso no nos lo creíamos, pues lo que hicimos fue encargar un estudio a la Universidad de Granada, ¿no?, para ver si era viable técnicamente y también yendo mucho más allá económicamente, la explotación, con unos parámetros y unas ratios prudentes y procurar ver si realmente era efectivo, ¿no? Y digo que no lo creíamos porque desde Málaga a Antequera hay el mismo desnivel que desde Motril a Granada y sin embargo la distancia entre Málaga y Antequera es menor que la de Motril y Granada, con lo cual yo lo de la pendiente no me lo podía creer, ¿no?, desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente se hizo ese estudio que encargó la autoridad portuaria y al final lo que decía era que no daba una, sino 3 soluciones diferentes y era perfectamente viable técnicamente y económicamente era rentable desde el primer año de su construcción, de su explotación, ¿no? Con lo cual, con esa herramienta, pues nosotros hemos ido recabando apoyos por todas las administraciones, tejido empresarial, agentes sociales, colegios profesionales, vamos, absolutamente todo, ¿no? Y efectivamente hemos tenido el apoyo incluso de todos los partidos políticos, ¿no? A partir de ahí, pues desde ese convencimiento de que el puerto de Motril es el único puerto de todo el sistema portuario nacional que no tiene conexión ferroviaria en destino, nos parecía una situación absolutamente injusta, ¿no?, porque no es lógico que seamos los últimos y que a pesar de ser los últimos todavía ni se tuviera en previsión hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces ante esa situación, bueno, pues hemos estado luchando, ahora se ha abierto una nueva oportunidad, que es que las líneas, las redes transeuropeas de transporte están en fase de revisión. Eso es muy importante porque esa revisión es a 2050 vista.
Es decir, que ya lo que se haga ahora se hará en el plazo desde ahora hasta 2050, lo que entre en esa revisión. Si no entra ahora, en 2050 estaremos en la misma situación que estamos ahora mismo para el desarrollo del tren, lo cual es una oportunidad enorme. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues hicimos un encargo también otra vez a la Universidad de Granada que estudiara la justificación del cumplimiento de los requisitos que tiene Europa para poder incluir dentro de las redes transeuropeas de transporte la línea Motril-Granada, ¿no? Se hizo el informe, ese informe nosotros lo hemos estado cotejando con los propios técnicos europeos que tienen que informar, que dicen que eso entraría como cuchillo en la mantequilla, es decir, que cumple absolutamente todos los requisitos, es más, no se explicaban por qué no se había incluido antes. Entonces, bueno, pues nosotros hemos recabado también el apoyo de los principales partidos que hay en el Parlamento Europeo, ese trabajo también está hecho, y hemos recabado el apoyo de la Junta de Andalucía, que desde el primer momento ha estado apoyando este proyecto, para incluirlo y aprobarlo también en el seno de la Unión Europea, en el Comité de las Regiones, en el que Andalucía está presente, y lo van a presentar, ya se ha aprobado en el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y ahora solamente falta una cosa, solamente falta que el Gobierno de España solicite a la Unión Europea su inclusión. Y en eso es lo que estamos trabajando, porque inicialmente no vemos una respuesta muy favorable, ¿no? Nosotros hemos tenido ya una reunión con el secretario general de Infraestructura en Madrid y estuvimos hablando con él para que el Gobierno, que es la última pata que nos queda de las 4 posibles, hiciera la solicitud y lo defendiera, ¿no? Y bueno, no sé, la reunión, la verdad es que inicialmente no fue no había ni apreciamos una predisposición por parte del Gobierno, y finalmente cada vez que ponía un reparo se le iba rebatiendo y finalmente quedó en que lo iban a estudiar. El plazo para incluirlo termina en septiembre, estamos en el mes de julio, desde aquella reunión que ha pasado ya un mes no ha contestado nadie. Como entra el mes de agosto, que prácticamente es inhábil a todos los efectos, vamos a tener mucha dificultad para que eso sea incluido, y en septiembre, una vez que termine el plazo, es verdad que hay un plazo de enmiendas, pero lógicamente si hay voluntad de hacerlo, lo normal es que no haya que solicitar una enmienda, sino que simplemente desde primera hora pueda entrar el proyecto dentro de esa modificación de las redes transeuropeas de transporte, que es la única vía para que pueda tener financiación con los fondos europeos, no solamente los de ahora el plan de recuperación, transformación y resiliencia, sino también a futuro hasta 2050 en cualquier convocatoria que haya, ¿no? Para el puerto de Motril el tren es fundamental, ¿no? Además es una línea que es una línea mixta de pasajeros y mercancías, donde también para toda la comarca de la costa tropical y la Granada y su área metropolitana, que son los 2 núcleos pues poblacionalmente más grandes de la provincia de Granada y también de actividad económica de toda la provincia, pues puedan estar conectados con pasajeros, turísticamente también es un factor importante. Quitar tráfico de la A44 también es importante por el tema de la descarbonización. En definitiva, para el puerto de Motril es fundamental, no solamente porque nos pondría en igualdad de condiciones a la hora de la competitividad con el resto, sino también y sobre todo y fundamentalmente porque un puerto que no tenga conexión ferroviaria en pleno siglo XXI, donde el tren se configura como el medio de transporte más sostenible, más medioambientalmente mucho más apto, que tiene todas las ventajas del mundo, económicamente, la posibilidad de conectarte por ese medio a toda Europa, no lo tenga, lógicamente está condenado, porque ese va a ser y ya está siendo, ¿no?, el medio de transporte del siglo XXI, fundamentalmente para el tráfico de mercancías vía terrestre, ¿no? Esperemos que todo llegue a buen puerto, y nunca mejor dicho. José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, gracias por atendernos, gracias por conocer un poquito más del puerto de Motril. Yo ahora le pido que me acompañe, que me dé una vueltecita, que me enseñe también el puerto, que no lo conozco. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo.